Estamos en Venga lo que venga, este ciclo, tercer ciclo de salud, espiritualidad y actualidad. Y hay un tema que a mí personalmente, como judío, me importa revisar, estudiar, profundizar, por más que hice el colegio hebreo desde chico, el GAN, o sea, el jardín, escuela Bialik, primaria, secundaria, Mahón Greenberg. Tengo muchos parientes ahí y como en todo, como soy un buscador sincero por la verdad, empecé a escuchar en un montón de grupos en los que estoy, más que nada como opuestos a la Agenda 2030, un montón de expresiones en contra del sionismo, del judaísmo, y estamos en comunicación con quizá el mejor especialista que está en Israel, Gabriel Ventas Gal, de habla hispana, que él tiene escrito dos libros, de los que yo conozco, 300 preguntas en 300 palabras sobre el fenómeno del antisemitismo, judeofobia, y también uno que creo que es anterior, 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino. Estos días hubo una noticia acá en Rosario de un candidato a intendente, Roberto Zuckerman. Después, más adelante, voy a pasar la noticia. Y bueno, acá estamos con Gabriel para poner blanco sobre negro, separar paja del trigo, porque la verdad que me preocupa lo que está ocurriendo y me ocupa. Así que qué mejor que hablar con él. Gabriel, buen... Una hora más tarde, 7:30, 8 menos cuarto, van a desayunar. No, está perfecto, todo está muy bien. Lo que cada Buenas. uno quiere. Hola, Lo que Gabriel. pasa es que este desierto, Sí, te escucho estos perfecto. famosos Ah, porque se pueblos, escucha a alguien que está hablando atrás tuyo. en el mismo, como en la Sí, nuestra es alguien con un... galaxia, Ya termina en todo hay rato. una Ya ¿Cómo, termina. cómo? circunstancia Pues, ¿me puedes inigualable escuchar algo? ¿Me puedes escuchar ahora? Sí, es Gabriel Ventasgal. Sí, te escucho, te escucho. Sí. se puede sentar abajo, Bueno, muchas Este, gracias. bueno, mira, justo abrí en el libro de mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino la pregunta, ¿qué es el movimiento sionista? Te explico por qué quiero arrancar por acá. No es como casualidad que lo abrí, porque en un momento, en algunos grupos en los que yo estoy, se empezó a decir que los sionistas son malos, que gobiernan el mundo, que quieren exterminar a la humanidad, que son todo lo malo que le pasa al mundo. Y yo dije, yo soy sionista y me bloquearon. O sea, ¿por qué? ¿Qué es el movimiento sionista? Después yo voy a recomendar tus libros, por ejemplo, a toda la gente que está hablando de estos temas y también voy a armar alguna jornada acá en Rosario de esclarecimiento, debates. ¿Por qué esta denostación tan fuerte, ya no al judaísmo, al sionismo, como algo tan malo? Bueno, un antisemita moderno, una persona que habla como antisemita, no significa que lo sea, pero que repite formas de hablar de un antisemita, argumenta de tres formas distintas. Lo primero dice que los judíos dominan el mundo y están detrás de todos los pesares y de todos los planes maléficos están los judíos. Eso se basa en los protocolos de los sabios de Sion, que tiene una versión argentina. Esa es la primera forma de hablar de un antisemita hoy. La segunda forma es negar el holocausto y decir que el holocausto no existió y que es un invento de los judíos. Y la tercera forma es decirte, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Entonces se piensan con ese juego de palabras que esconden la realidad y es que si tú odias al sionismo cuando la inmensa mayoría de judías del mundo son sionistas, entonces odias a la inmensa mayoría de los judíos que son sionistas y que también son judíos. Ahora, ¿qué es el sionismo? El sionismo es pensar que los judíos somos un pueblo igual que los palestinos, igual que los argentinos, igual que los uruguayos, que somos un pueblo y como somos un pueblo tenemos derecho a una patria propia, como todos los pueblos que te nombré,
y esa patria queda en Sión, y Sión es uno de los nombres que tiene Jerusalén. No significa que otros pueblos también tienen derecho quizás a un territorio parecido, pero los judíos también tienen derecho. O sea, cuando vos lo que decís es, pienso que todos los pueblos del mundo tienen derecho a una patria independiente, salvo los judíos, estás discriminando a los judíos. Y es aún más gracioso que lo diga alguien de Argentina, cuando Argentina tiene 200 años de historia y el pueblo judío tiene 3.850 años de historia demostrado. Entonces es un poquito surrealista esa afirmación. Sí, comprendo. Después, hay otra cuestión que va apareciendo en algunos grupos que discutí con un, digamos, amigo. Me dice, vos tenés que investigar bien porque el Estado de Israel es de los Rothschild. Los Rothschild son del llamado Club del Bilderberg, de los dueños y amos del planeta que quieren aplicar lo que está escrito en los protocolos de Sion. Y yo ahí me quedo sin palabras, Gabriel, porque cómo llegan a hablar de que el Israel es algo de los Rothschild y, o sea, me explico la pregunta, ¿no? ¿Me escuchás, Gabriel? Justo se fue. ¿Aló? ¿Me escuchás? Sí, sí, ¿dónde se cortó? Se cortó en que yo te preguntaba, porque un amigo me dice, tenés que investigar bien vos, porque Israel es de los Rothschild y los Rothschild fueron los propulsores y los Rothschild son los de la élite supranacional que quieren imponer la reducción de la población mundial, que quieren dominar, que dominan la banca y los protocolos de los sabios de Sion y ahí empiezan con todo eso. O sea, ahí yo me trabo en las respuestas, ¿viste? A ver, la primera parte se entendió entonces, las tres formas de hablar de un antisemita. Sí, eso se entendió perfecto. Muy bien, entonces dicho esto, una de las formas del antisemita, te dije, es acusar que los judíos están detrás de todas las desgracias de la humanidad. Por ejemplo, el que él considera que es una desgracia que alguien busque la reducción de la población, o incluso durante la pandemia que se decía que los judíos habían inventado el virus y por lo tanto también los judíos estaban ganando dinero. El argumento que los Rothschild dominan al Estado de Israel es una tontera total. Entonces el problema que hay es lo siguiente, cuando una persona odia y odia a los judíos o odia a los peruanos o odia a las personas de color, el problema es considerar que lo que está opinando es una opinión. Entonces, si le damos el valor que es una opinión, cada uno tiene una opinión. Pero hay que considerar que es odio. El antisemitismo es odio. Y hay que denominarla con las palabras que se merecen. Este hombre que te escribió aquello está odiando. Y por lo tanto, las leyes en muchos países consideran que eso es un delito. De la misma forma que odiar a las mujeres es un delito, que odiar a las personas de color es un delito, odiar a los judíos es un delito. No le podés dar la importancia que se trata de una opinión, porque como dice Jean-Paul Sartre, le estás dando un estatus que el ser humano aquel no tiene, le estás dando un nivel intelectual que no se merece. Perfecto. Voy salteando de temas porque me fui haciendo como una bibliotequita, viste, en mi WhatsApp. Eh, no sé si estás al tanto de algo de política argentina. Hay un candidato que es Javier Milei, donde lo hacen aparecer con una equipa, con un libro con el Maguen David, que aparece siempre como algo negativo, el Maguen David, y dice abajo, un sionista desea un país sin Estado para servir mejor a su amo Israel. Bien, ese tipo de afirmación viene que Javier Milei se asesora con un rabino porque él lee libros de monoteísmo y simpatiza con el judaísmo como religión. ¿Ok? Sí, ok. Ahora, ese es el argumento que está diciendo. Ahora, Milei admira el Estado de Israel, pero porque cualquier persona que sabe un poco de economía admira Israel, porque este país es un país muy pobre en riquezas naturales, pero es una potencia tecnológica, porque como no tiene riquezas en la tierra,
simplemente en el cerebro, y muchos de los inventos que utilizamos en el mundo vienen desde Israel. Entonces, debido a eso, Milei, como otros economistas del mundo y como otros científicos del mundo, porque en general los que admiran a Israel son gente que tiene muchos estudios científicos. Entonces, estas personas admiran a Israel. Ahora, decirle a él que él está dominado por Israel es, como poco para decirlo de manera moderada, una estupidez total. Porque más aún todavía, desde el punto de vista geopolítico, no estoy seguro siquiera que el Estado de Israel vería como un aliado potencial a Milei. Entonces, no estoy seguro que sería incluso un aliado. Así que, y decirle a él que es sionista, lo utilizan algunos como una especie de insulto. ¿Por qué? Porque cuando alguien odia, lo que le pone es adjetivos. Entonces, si yo digo que los judíos, como hacían los nazis, ¿no? Si yo digo que los judíos son un virus y que ese virus afecta a los pueblos nórdicos, entonces si convenzo a la gente que el judío no es un ser humano, sino que es un virus, entonces es mucho más fácil eliminar ese virus porque lo deshumanicé. Si el sionismo yo lo traduzco en que todo lo malo es sionista y si tu esposa te cocina una comida fea, entonces lo que ella hace es sionismo culinario, para decirlo en broma, Sí. entonces si se asocia todo lo malo con sionismo, lo estás deshumanizando para que sea más fácil destruirlo. ¿Qué es lo que hizo la persona que escribió ese post? Claro, que es ese permanente. Esto es permanente. Ahora voy a volver sobre esto de lo que se habla de Milei eh, y demás, porque quería pasar un poco al tema de protocolos de los sabios de Sión, porque lo nombran como una Biblia, ponen el Maguen David, o sea, la estrella de David, y, y sigue con esta cuestión de, bueno, de ahí están escritos los protocolos por los cuales los sabios de Sión, o sea, los sionistas, buscan exterminar al mundo, dominarlo, reducir la población, etcétera, etcétera. Bueno, la persona que dice eso en general, lo que dice es algo que va en contra de cualquier tipo de intelecto. Y te explico por qué. Los protocolos de aviación fueron escritos por un hombre llamado Sergei Nilus en el año 1905. Él pertenecía a la Ojrana, que era el espionaje ruso a favor del zar. El zar veía que muchos de los comunistas que lo querían derrocar a él eran judíos. Entonces le pidió a Sergei Nilus, o sea, no es que le pidió, sino que Sergei Nilus le entregó el libro, en donde decía que en 1897 los judíos se reunieron para planificar cómo dominar el mundo. O sea, ese libro es una barbaridad en el argumento. Un periodista británico llamado Philip Graves, en el año 1921, encontró un libro que era idéntico a los protocolos de desaviación, pero que decían que los franceses querían dominar el mundo. Ah, Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Sergei Nilus? Hizo un copy-paste y copió 3/4 partes del libro. Y donde decía franceses, dijo judíos. Ahora, él fue al periódico británico y dijo, esto es una mentira, es un plagio. Sergei Nilus era un farsante. O sea que en la actualidad los que te citan los protocolos de desaviación están citando a un farsante. Lo que ocurrió es que un gran antisemita norteamericano sí, llamado Henry Ford, el fabricante de autos, sí. él escribió una versión de los protocolos de desaviación llamado El Judío Universal. Y ese libro era el libro de cabecera de Hitler. O sea que estamos hablando de una evolución de un libro que en Argentina tuvo otro formato. Un hombre, un economista de la Universidad de Buenos Aires, escribió lo que se llama el Plan Andinia, que es los protocolos de desaviación, pero versión argentina, Argentina y Chile, y dice que los judíos quieren dominar la Patagonia. Por eso, en el marco del el intento ese de conquistar, la policía en los años 70 metió a un espía en la comunidad judía para ver cómo iban a, pero en los años 80, para poder ver cómo iban a ejecutar el Plan Andinia, que es Yossi, el espía arrepentido, la serie. La policía estaba convencida que los judíos querían ejecutar el Plan Andinia porque cuando vos tenés tantos prejuicios acumulados y te dicen que los judíos quieren conquistar la Patagonia, y bueno, si tú tienes prejuicios vas a creer esa pavada. Entonces,
Fíjate cómo evolucionó para varios lados los protocolos. Lo que está diciendo ese hombre ni siquiera se actualizó, o sea, está citando un libro que es un plagio. Comprendo. Ahora, ¿es cierto que Herzl en algún momento dijo y propuso que un lugar posible para el Estado de Israel podía ser Argentina? Sí, mira lo que pasó. Herzl era una persona muy laica y en el año 1880 un judío llamado el barón Hirsch hizo un pacto, firmó un acuerdo con el presidente Julio Argentino Roca para importar judíos. Hirsch lo que quería era que los judíos de Rusia se salvasen porque había mucha persecución antisemita. Y Julio Argentino Roca necesitaba poblaciones nuevas y de calidad como eran los inmigrantes judíos. Entonces Exacto. los invitó a venir a Argentina y así se crea la comunidad judía argentina. Bien, Sí, al principio venían las periferias y se asentaron en lo que hoy es Entre Ríos, un poco en Santa Fe, y la comunidad, por ejemplo, de Rosario, muchos de ellos son descendientes de los nietos de esos judíos que vinieron con el barón Hirsch. Ahora, el movimiento sionista de Teodoro Herzl, que escribió el libro El Estado Judío, fue posterior a Hirsch. Entonces ya existían colonias judías, viviendo judías en Argentina. Entonces Herzl, cuando escribe su libro, se pregunta, ¿dónde podemos ver la posibilidad de un refugio para los judíos? ¿Argentina o Israel? Y él dice que él lo que más le importa es salvar a los judíos y por tanto necesita un refugio. Y se plantea eso. Ahora, ¿qué le dijeron los sionistas, los que formaban parte de su movimiento? Le dijeron de ninguna manera, no hay sionismo sin Sion. Y descartaron totalmente la opción de Argentina, al igual que al cabo de unos años descartaron también la opción de Uganda, porque también los británicos le ofrecieron a los judíos Uganda como refugio para los judíos. O sea, no Uganda y no Argentina. Sin embargo, hay gente que sigue citando como que Argentina era una opción para un Estado judío. claro, sí, sí, lo siguen citando en Plan Andinia, que Israel se quiere apropiar del agua en Argentina. Y la verdad, bueno, yo hice justamente, si alguien que estuvo, Ahora, no, no, fíjate, sí, fíjate, si alguien te dice, imagínate si alguien te dice que Israel se quiere apropiar del agua, ¿no se ponen a pensar, por ejemplo, cómo se transportaría ese agua? Y además otra cosa, Israel es la principal potencia del mundo desalinizadora de agua. Hoy, muchas provincias argentinas se asesoran con Israel porque en Israel todo el agua que tomamos nosotros, todo, es desalinizada, es agua de mar que le sacamos el 3% de la sal y la llevamos a 0,03 para poder tomarla, que es la que tomamos actualmente. O sea, ¿no te parece un poco ridículo que Israel, siendo una potencia desalinizadora de agua, piense en la posibilidad de robarle el agua a Argentina, que de por sí Argentina no tiene mucha agua y hay muchas zonas que le falta? Por eso mismo Argentina se asesora con Israel. Ahora, es tan ridícula la afirmación que ese es el problema, es que cuando tú le contestas a un antisemita, le das un estatus que no tiene, porque él lo que dice es prejuicios y se busca un argumento sin nada de fuerza fáctica. Por eso a un antisemita no hay que responderle muchas veces, hay que demandarlo, hay que llevarlo a juicio cuando él dice algo en público. se cortó, ¿no? A ver si vuelve. Sí, sí, ahí él estaba diciendo que estaba, a ver si, ¿Qué fue lo último que me has escuchado? no, que hay que demandarlo a alguien cuando dice algo en público. Por supuesto, de la misma forma que si yo escucho un discurso de alguien que odia a la mujer, también lo voy a demandar. Y de la misma forma que si escucho a alguien que odia a los indígenas, también lo voy a demandar. No puede ser en el Código Penal que odiar sea gratis. Tú lo revistes de opinión, pero sigues odiando. Hay un límite. Sí, 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 sí. ¿Me escuchás? Perfecto. Bueno, después, hoy voy a hacer así como un paneo de titulares, después te voy a pedir en algún momento otra más para profundizar en algún que otro tema de los libros. El Holocausto, porque acá te explico, en Argentina está en discusión la cifra de 30.000 desaparecidos
que no fueron así, no fueron 30.000 desaparecidos. Eso me vale que me amenacen, porque yo expongo algunos autores que, basados en datos oficiales y reales, dan cuenta de que han sido menos, pero además hay una estafa con los desaparecidos porque hay gente que cobra mucho dinero y no ha sido desaparecida. ¿Por qué se cuestiona los 6 millones de judíos y que los campos de concentración en realidad no eran tal? ¿De dónde sale la cifra de los 6 millones? ¿Quién la puso? Todos estos temas, te pregunto. Mira, cuando yo expliqué que las 3 formas de ser antisemita hoy es protocolo de los sabios de Sion, decir que uno es antisionista y no antisemita, y negar el holocausto, este tipo de temas y de acusaciones en donde se dice que no fueron 6 millones o que las cámaras de gas no eran cámaras de asesinato, es una forma de justamente ese tercer factor, que es la negación del holocausto. La negación del holocausto tuvo 3 etapas. La primera, que la inventaron los nazis, es negar totalmente el holocausto para que no se los acuse. La segunda etapa fue relativizar el holocausto, y es decir, no fueron exactamente 6 millones, o no puede ser que hayan matado 6.000 personas en las cámaras de gas por tren. Y la tercera etapa es banalizar el holocausto, y es decir que cualquier cosa es holocausto, y cosas que a veces dice el presidente Fernández incluso, que utiliza la palabra holocausto para cosas que no se acercan, y que lo que hace es banalizar un fenómeno tan doloroso y tan cruel como el holocausto. Entonces, esos son los 3 fenómenos. Ahora bien, ¿de dónde surge el número 6 millones? Bueno, en la conferencia de Wannsee de enero de 1942, los nazis planifican cómo van a ejecutar a todos los judíos de Europa y del norte de África. Y lo que hacen es hacer un conteo de las comunidades, Sí. en donde ponen Polonia, por ejemplo, 3 millones de personas. Y cada país le ponen los números de personas que había en cada comunidad, que eran nombres bastante exactos. El número que quedó de gente viva, menos el número que desapareció, da el número de la conferencia de Wannsee. Y por eso se llega a la cifra 6 millones. Lo que pasa es que Yad Vashem, el Museo del Holocausto, junta todos los nombres y va preparando carpetas personales de cada uno de los asesinatos. Y faltan todavía nombres para llegar a esa cifra de 6 millones, y se están buscando cada individuo. Evidentemente no hay relación numérica entre la diferencia que se habla en Argentina, entre los 30.000 desaparecidos, y la cifra que se suele argumentar en la actualidad, que si no me equivoco, y corregime porque tú eres especialista en este tema, Sí. se acerca más a la cifra de los 10.000 personas. Sí, un Entonces, poco menos, pero estaríamos en eso, sí. Claro, entonces estamos hablando de un tercio, ¿no? En el caso de Israel y de los judíos, la cifra es mucho más cercana, pero debido a la obsesión de los judíos para recordar a cada uno de sus muertos, el Museo del Holocausto junta cada uno de los nombres, y faltan nombres, y muchos nombres faltan porque toda la familia fue asesinada y no quedó ni siquiera rastro del apellido. Entonces es medio complicado porque también sucedió eso. Sí, comprendo. Acá me mandaron otro libro que dice, no sé si lo conocés, yo te lo leo, el informe Leuchter. Entérate aquí cómo se armó la mentira del Holocausto. En realidad es todo lo cuento. Bueno, por supuesto, existe literatura que va a buscar sostener sus creencias, ¿no es cierto? Y cualquier información, aún esta que es muy sólida y la que está en tus libros, la van a rechazar porque va en contra de lo que creen ya de una manera fanática, digamos. Es que lamentablemente es una religión, igual que otras creencias, sin sustento. No es que no es sin sustento, sino la religión está basada en dogmas. Y vos crees en Dios. Sí. Y por lo tanto es un dogma. No lo podés demostrar fácilmente, lo crees. Cuando una persona es antisemita, es un dogma. Él cree que los judíos son la peste del mundo, igual que hay otra persona que puede pensar que otros. Lo que ocurre es que si tú dices hoy que los pelirrojos, por ejemplo, son el mal peor del mundo,
Tienes que escribir un montón de literatura para convencer a los incautos que los pelirrojos son los culpables de todo. Pero si tú dices que los judíos son los culpables de todos, tienes 20 siglos de escritos que confirman tu odio, porque el antisemitismo como fenómeno empezó en el mundo cristiano y tiene más o menos 2000 años de historia. O sea, no es un fenómeno nuevo. Ujú. Sí, comprendo, comprendo. Y ojo, muy importante, no significa eso que hoy las autoridades eclesiásticas y la iglesia sean antisemitas, muy por el contrario. Cuanto más cristiano es la persona, suele ser menos antisemita hoy. Pero el antisemitismo es un fenómeno que nació con el cristianismo y que está sustentado en dogmas cristianos. Por ejemplo, que los judíos asesinaron a Dios, El la pueblo acusación de el deicidio. pueblo de Isida, exacto. Exactamente. Bueno, y tú puedes ver incluso una película antisemita como fue La Pasión de Mel Gibson, que es una película en todos sentidos antisemita porque confirma algo que la iglesia no dice, pero que lo dice Mel Gibson y la iglesia a la cual pertenece Mel Gibson, que es la iglesia tradicionalista, que ellos están en contra de todas las reformas que ha hecho la iglesia. O sea que ahí tienes la primera acusación dogmática que tiene el origen al cristianismo, y la segunda es que los judíos es una religión falsa que ha sido anulada con la llegada del cristianismo y por lo tanto hay que destruirla. Entonces, si tú juntas esos dos pilares teológicos, recibes a un antisemita que después va a buscar una excusa para poder justificar su odio. En la Edad Media él decía que los niños cristianos eran asesinados por judíos para hacer matzá, panásimo, pan de Pesaj, de las Sí, Pascuas. sí, sí. La segunda acusación era que los judíos contaminaban el agua y creaban la peste negra. Y la tercera acusación era que los judíos robaban las hostias para intentar mancillar el cuerpo de Jesús. O sea, esas tres acusaciones eran de la Edad Media. Entonces, y dicen que que los judíos dominan el mundo, que son los mitos modernos del antisemitismo. Quizás si esta entrevista la hacemos dentro de 100 años, van a haber otros mitos renovados. Está perfecto. Está muy claro. Por último, le voy a pedir al operador que ponga la noticia última que generó revuelo acá en Rosario. Dice, a ver si lo puedo ver bien, porque ataque Perdón, antisemita. entiendo que estamos grabando, ¿verdad? Sí, sí, estamos grabando. Mañana yo lo voy a pasar, pero le Me hago. sentía culpable en movimiento, me sentía culpable que te estaba dando una mala llegada de audio, pero me No, imagino llega bien, que... llega bien. Y Ok, aparte, perfecto. yo ilustré con tu foto del WhatsApp mientras vos hablabas, tengo Sí, los subtítulos, ahora el operador está pasando en la pantalla, porque después yo lo voy a subir también a YouTube. A ver, vale, dice, perfecto. Discúlpame, ¿eh? No, no hay problema, ataque antisemita contra un local partidario de Zuckerman, una estrella de David con la frase rata judía y otra pintada que dice judío de mierda, aparecieron en la unidad básica de Corrientes y Rioja acá en Rosario. Bueno, a raíz de esto hubo repudio, pero vos decías que hay que avanzar un poco más respecto al repudio, sino que hacer una denuncia que, bueno, no sé en qué momento y dónde se va a hacer y si van a aparecer las personas que hicieron esto, ¿no? Y mira, como futuro abogado te digo, que estoy estudiando abogacía, hay dos argumentos importantes. Uno es destrucción de propiedad privada o propiedad pública. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Argentina es un país que ha aprobado la declaración de antisemitismo de IHRA, de la IRA. Es una organización que protección a la negación del holocausto y de las víctimas del antisemitismo, y es una organización internacional de muchísimo prestigio. Argentina es uno de los pocos países de América Latina que aprobó esa ley. O sea que escribir lo que escribieron contra Zuckerman también viola un acuerdo internacional que firmó Argentina. O sea que la pena debería ser incluso más grande. Bien. Yo, tío, mi intención es la paz, la armonía en la diversidad, respetar que tengamos un mundo, no sé si llamarlo feliz, pero sí dichoso,
donde haya respeto, donde a ver, llamémosle el progreso o la evolución o lo que fuera de cada pueblo sea linda, disfrutable, con seguridad. Eso es todo lo que me guía. Y por eso estas entrevistas, por supuesto, revisar lo que me enseñaron, porque a veces uno puede decir, como le han enseñado a algunos, si vos agarrás un avión y te estrellás contra un objetivo israelí, vas a ir a un paraíso con mujeres y vas a esperar lo mejor, y la persona lo creyó porque de niño le enseñaron eso y lo va a hacer. Entonces yo me autorreviso, me chequeo, pero y a la vez busco los debates. Por eso si hay alguien que aparece para debatir y vos estás de acuerdo en algún momento, hacemos, como hoy la tecnología lo permite, diálogos constructivos para la paz, porque en definitiva, en mi caso es lo que me desvela, ¿viste? Sí, por supuesto, por supuesto. De todas formas, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablas de tema antisemitismo, de la misma forma que tú jamás te atreverías a hacer un programa de televisión o de radio insultando a las mujeres, porque tú sabes que la audiencia te rechazaría, o bien que el INADI te haría un juicio, Mm. de la misma forma no podemos permitir que se odie a minorías, que se odie a los indígenas y que también se odie a los judíos. Si tú te levantas y te pones de pie a gritar contra los que odian a todos, pero contra los judíos no te molesta que se los odie, pues es probable que estés en el grupo de los hipócritas que tienen una moral selectiva. Yo creo que es importante tener una moral homogénea en donde estás en contra de las declaraciones de odio. Coincido, pero plenamente, porque acá en Argentina a mí me acusaron porque fui a escuchar a uno de los llamados Médicos por la Verdad con la visión X sobre la pandemia y me dijeron de todo. Y una concejala del espacio kirchnerista, en este caso, me denunció, me hizo una denuncia penal. Pero cuando Alberto Fernández festeja el cumpleaños de su esposa Fabiola, no sé si está al tanto de eso, yo le mandé: Norma, vos tenés doble moral, porque no estás diciendo nada. Y tenés que decir homogéneamente, como bien decís vos, para un lado y para el otro, si sos honesta, aunque sea de tu grupo donde se transgredió algo que eran los encierros y demás, que se puede discutir si estaba bien o estaba mal, eso es otro tema. Coincido plenamente con lo de la moral homogénea y que no sea selectiva. Exactamente, mira, yo tengo una especie de técnica y es: dime qué opinas sobre las mujeres, dime qué opinas sobre la homosexualidad, dime qué opinas sobre los judíos y dime qué opinas sobre las personas de color y te voy a decir todo lo que eres. En Claro, ese tipo de temas es donde se ve la esencia de la persona. excelente. Gabriel, hoy te voy a liberar. Si vos podés mandarme en PDF, como tuviste la deferencia del último libro que escribiste sobre judeofobia y antisemitismo, de mandarme, que yo lo tengo porque me lo prestaron acá en Argentina, el del Medio Oriente, te lo voy a agradecer, si te es Por favor, posible. sí, ahora te lo mando. Y Ahora te bueno, lo mando. sé que contás con poco tiempo y te agradezco un montón. Te manda saludos David Cohen, no sé si lo recordás a David Cohen. David, el trío indio, Por supuesto. el único que sabía cantar ahí. El único que sabía cantar. Me dice, por favor, si lo va a entrevistar, lo hablamos la otra vez, mandale un abrazo. Es un amigo, espero que se acuerde de mí. Decile el trío Sí, por indio. supuesto. Por supuesto. El único que sabía cantar de ese trío indio. Mira lo que te digo. Bueno, Shabbat Shalom. Un abrazo grande. Un Gracias. abrazo grande y gracias por estar, Gaby. Por favor. Y mandar un abrazo a tu técnico, decirle que lo siento, las idas y venidas, pero bueno, es lo que había, ¿ok? No, salió 100 puntos. Ariel es un genio que hace magia, acomoda todo, así que todo maravilloso. Listo, un abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, muy bien, es el inicio de estos temas. Los temas hay que ponerlos arriba de la mesa, no ocultarlos, no renegar, debatir, buscar la verdad y
ir para adelante. Así que seguimos con el compromiso fuerte del buscador sincero con la verdad para la paz en Venga lo que venga.